Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Donald Trump anunció su intención de adquirir Groenlandia, junto a otras propuestas un tanto descabelladas como incorporar Canadá como estado número 51 de la Unión o retomar el control del Canal de Panamá. Las dos últimas son nuevas, la primera ya la anunció en el verano de 2019, provocando cierta controversia. Con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Se encuentra en su mayor parte por encima del Círculo Polar Ártico y conforma un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Los groenlandeses, poco más de 50.000 personas, disponen de un generoso autogobierno, pero el gobierno danés retiene las competencias sobre defensa y relaciones exteriores. Pero a pesar de que está prácticamente vacía y es casi del todo inhabitable, se trata de un lugar con gran valor estratégico por su posición geográfica entre Europa y América y sobre todo por sus abundantes recursos naturales. Esa es la razón por la que Estados Unidos ha intentado comprar la isla de Dinamarca en dos ocasiones anteriormente. La primera en 1867, cuando el presidente Andrew Johnson propuso a los daneses adquirir la isla en una operación similar a la que habían efectuado con Alaska, comprada poco antes al Imperio ruso por $7 millones. El gobierno danés de la época se negó en redondo. Décadas más tarde, al comienzo de la Guerra Fría, Harry Truman ofreció $100 millones por la isla, por su posición geográfica, básicamente. Los daneses la rechazaron, pero permitieron que el ejército de Estados Unidos instalase una gran base aérea. La de Trump es, por lo tanto, la tercera vez que un presidente de Estados Unidos trata de quedarse con Groenlandia. Esa insistencia lleva a pensar que esto va más allá de una mera provocación, como en el caso de Canadá o de Panamá. Para Trump, el control de Groenlandia es, según él, una necesidad absoluta para la seguridad nacional, ya que considera el Ártico de especial importancia. Tanto rusos como chinos tratan de incrementar su influencia allí y ambicionan explotar la riqueza minera de una isla que ha permanecido virgen o prácticamente virgen hasta el momento. Groenlandia posee reservas de petróleo, de gas, de todo tipo de minerales y de tierras raras, unos elementos químicos esenciales para las tecnologías modernas. El deshielo del Ártico está abriendo además nuevas oportunidades de explotación, lo cual podría reducir la dependencia de Estados Unidos en importaciones, especialmente desde China. Ese mismo deshielo está haciendo del Ártico una zona navegable durante más tiempo. Controlar Groenlandia aseguraría estas nuevas rutas comerciales y permitiría además vigilar el tráfico naval de sus competidores. En Dinamarca y en la propia Groenlandia han rechazado la venta, recordando que la isla pertenece a sus habitantes. El primer ministro groenlandés, Mute Gede, ha recordado que Groenlandia no está en venta, aunque ha dejado, eso sí, la puerta abierta a una mayor cooperación con Estados Unidos. En Europa las palabras de Trump no han sentado bien. Groenlandia no forma parte de la Unión Europea, pero sí está integrada en su Asociación de Territorios de Ultramar, junto a otras excolonias como Aruba o la Polinesia Francesa. En Bruselas ven Groenlandia como una ventana al Ártico. No eliminan tampoco la posibilidad de que la isla vuelva a entrar en la Unión Europea mediante un referéndum. Lo que suceda dependerá de los groenlandeses. Si Trump quiere atraer a la isla, deberá ser más sutil y hacerles una oferta que no puedan rechazar. Hace unos años, no sé si lo recordaréis, no tanto, apenas no llega ni siquiera a 6 años, en el verano de 2019, Donald Trump, que se encontraba pues en pleno primer mandato, anunció que quería comprar Groenlandia. Aquello esa historia provocó mucho estupor en todo el mundo. De hecho, se culpó al mes de agosto, porque esto fue, lo recuerdo perfectamente, en el mes de agosto, se culpó a la historia de tener lugar en agosto, es decir, ya sabéis, esas noticias con agostidad, esas noticias que nos llegan en plenos meses de verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, para llenar un poquito la agenda informativa. Bueno, yo el hecho es que le dediqué un programa en aquella ocasión, el verano, agosto del año
del año 2019, perdón, conté en aquella ocasión que no era la primera vez que los estadounidenses proponían al gobierno danés comprar la isla. Todo esto os lo conté en aquel programa. Lo tenéis en el archivo, pero claro, al estar en el año 2019 vais a tener que bucear muy profundo en el archivo o visitar mi página web, buscar Groenlandia en diazvillanova.com y ahí encontraréis aquel programa. Pero vamos, lo que os contaba es que Groenlandia ya habían intentado los estadounidenses comprar Groenlandia en dos ocasiones anteriores, una en 1867, cuando era presidente Andrew Johnson, es decir, poco después de la recién terminada la Guerra Civil, y la segunda después de la Segunda Guerra Mundial en 1946, bajo la presidencia de Harry Truman. En 1867, el promotor de la idea de la compra de Groenlandia fue un tipo bien conocido para cualquiera que conozca de cerca la historia de Estados Unidos. Fue el secretario de Estado de Johnson, que se llamaba William Seward, que poco antes, unos meses antes, había cerrado la compra de Alaska al Imperio ruso, al Imperio de los Zares. Fue una compra que en aquel entonces llamó la atención porque veían que aquello no servía para nada. Pagaron los estadounidenses $7 millones, es decir, apenas centavos, vamos, por kilómetro cuadrado. Esto sería, lo he ido a buscar para que me armonizase la inflación. Ya sabéis que $7 millones de 1867 hoy es mucho más dinero. Concretamente, y según he podido ver, es como si la comprase hoy por $150 millones. Vamos, una auténtica ganga porque, en fin, Alaska es un estado no muy poblado, eso es la verdad, pero muy rico de recursos, por no hablar de que es simplemente inmenso. Con creces el estado más extenso de todos los de Estados Unidos. Bien, aquello fue muy polémico en aquella época. Se pensaba que era un despilfarro inexplicable, ya que se tenía Alaska a mediados del siglo XIX pues como lo que realmente es a primera vista, un pedazo de hielo, un icebox lo llamaban, una caja de hielo sin valor alguno. A la compra en la prensa estadounidense se la bautizó como la Seward's Folly, es decir, la locura de Seward. Con el tiempo, la compra de Alaska demostró ser pues una gran inversión, quizá una de las mejores inversiones territoriales que ha hecho Estados Unidos en toda su historia. Descubrieron oro allí a finales del siglo XIX, en torno a la década de 1890, y luego a partir ya del nuevo siglo, pues cuando el petróleo se convirtió en la materia prima por más importante y más estratégica, lo que descubrieron fueron reservas gigantes de petróleo, de gas natural, de minerales, bueno, por no hablar evidentemente de la madera. Eso transformó la percepción que los estadounidenses tenían de Alaska. Luego, ya en la Guerra Fría, se convirtió Alaska en una ubicación estratégica de primera categoría. Fue en esa época, de hecho, en el año 1959, cuando Alaska se convirtió en un estado más de los Estados Unidos, el último en incorporarse como estado. Esta fue la primera vez que se intentó, en 1867. La segunda vez que intentaron comprar Groenlandia fue en el año 1946, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca había participado en aquella guerra, había participado como un país ocupado, había sufrido la ocupación nazi, pero a diferencia de otros países, países europeos, quiero decir, había salido más o menos ilesa de aquella guerra. No era Dinamarca un país devastado, todo lo contrario, los nazis habían ocupado el país, lo habían estado gobernando, pero no habían hecho destrucción, no habían perpetrado destrucción alguna. Es decir, que los daneses de aquel momento, del 46, no necesitaban urgentemente el dinero como les pasaba a otros países de Europa. Así que el gobierno danés rechazó la propuesta. De haber pertenecido Groenlandia a otro país europeo, no digamos ya si el país era del este, seguramente lo hubiesen vendido sin ningún problema. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses ocuparon Groenlandia, la costa, se hicieron carne, se presentaron allí por miedo a que los alemanes terminasen ocupándola también. Bien, el gobierno danés del 46 volvió a rechazar la propuesta. En aquel entonces Groenlandia era una colonia. Si hoy tiene pocos habitantes, en el 46 tenían muchos menos aún. Y los europeos del 46, los daneses no eran una excepción, todavía creían que podrían mantener sus imperios coloniales durante años. Dinamarca había perdido el pequeñísimo imperio colonial que había tenido, entre otros las Islas Vírgenes estadounidenses habían sido vendidas a los Estados Unidos, por eso se llaman ahora Islas Vírgenes estadounidenses, pero antes habían pertenecido, están al lado, justo a la de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes británicas, que siguen siendo un territorio británico de ultramar. Bien, como no tenían mucho más, pues se agarraron a esto de Groenlandia
Groenlandia, que era una colonia gigante desde el punto de vista de la superficie, pero pequeña desde el punto de vista humano. Podría ser que los daneses de la época lo viesen con algo de sentimentalismo. El hecho es que vieron que aquello podían mantenerlo, como en el 46 todavía franceses o británicos pensaban que sus imperios coloniales en África o en Asia iban a sobrevivir a la posguerra, cosa que, como bien sabemos, no sucedió. Truman ofreció en aquel momento $100 millones, $100 millones de 1946, que de nuevo he hecho la misma operación, lo he ido a calcularles, armonizar la inflación, y lo que me han salido son $160 millones actuales, es decir, que habían mejorado la oferta de Johnson, pero no demasiado. Los daneses lo volvieron a rechazar, entendieron, eso sí, el valor estratégico de la isla en la Guerra Fría que ya se veía en el año 1946, y a cambio pues permitieron que el ejército de Estados Unidos se instalase en Groenlandia, en una base, la base de Thule, en el norte de Groenlandia. Creo que le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre inuit hace unos años, pero no sé cuál es. Podría ir a buscarlo, pero ya sabéis que estos nombres en inuit son para un hispanohablante, y creo que también para alguien que hable danés, completamente impronunciables. Pero bueno, quedémonos con lo de Thule, esa base que por lo demás de manera general se conoce así. La base sigue existiendo y desde esa base se puede controlar buena parte del Ártico. A Truman el acuerdo le pareció bien, y los daneses, entre tanto, mantuvieron el control total de la isla hasta que en el año 1979 concedieron a Groenlandia un estatuto de autonomía, que ha ido haciéndose más generoso con el tiempo. Hoy Dinamarca solo se encarga de las relaciones exteriores y de la defensa, y de la política monetaria. La moneda de Groenlandia sigue siendo la corona danesa. El resto es competencia del gobierno local. Ese mismo gobierno fue el que, tras un referéndum, decidió salir de la Unión Europea. Entonces todavía no se llamaba así, se llamaba Comunidad Económica Europea, en el año 1985, por razones relativas a la política pesquera común. Una de las razones por las cuales Noruega tampoco entró en la Unión Europea fue precisamente por eso. Desde entonces, Groenlandia forma parte de lo que se conoce como Asociación de Territorios de Ultramar de la Unión Europea, junto a Aruba, a Curazao, a la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, en fin, que son territorios que están muy lejos del continente europeo, y que, a diferencia de las llamadas regiones ultraperiféricas, caso de Canarias, por ejemplo, la Guayana Francesa o Azores, no forman parte de la Unión, pero tienen una relación especial con la Unión Europea y, de hecho, suelen recibir subsidios comunitarios y participan en programas europeos. El estatus de Groenlandia, como vemos, parece claro. Es un territorio autónomo de un Estado miembro de la Unión Europea, aunque no forma parte de la misma. Es por ello que chocó tanto allá por 2019, cuando Trump anunció por primera vez la idea de comprar la isla. La propuesta fue rechazada de plano por la primera ministra danesa en aquel entonces, que era Mette Frederiksen, arguyendo que Groenlandia no es una colonia. Le vino a decir eso. Esto no es como cuando nos lo ofrecieron ustedes en 1946 o en el año 1867. Estamos en 2019 y esto ya no es una colonia. Es decir, pertenece a Dinamarca. Le vino a decir, los groenlandeses tienen su propio estatuto de autonomía, home rule, como se dice en inglés, y que serían los habitantes los que decidiesen. Bien, el asunto se olvidó. El año 2019, el verano, ya sabéis, el año siguiente llegó la pandemia. Donald Trump perdió las elecciones en el año 2020 y ha renacido ahora. Bueno, hace apenas una semana, cuando Trump volvió a reclamar la adquisición de la isla. Lo hizo junto a otras demandas, un tanto locas, la verdad, como incorporar Canadá como estado número 51 de los Estados Unidos, o retomar el control del Canal de Panamá. La última de las propuestas la hizo este fin de semana. No tiene un contenido político, sino más bien geográfico y simbólico. Quiere, al parecer, cambiar el nombre de Golfo de México por el de Golfo de América. En este punto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a Trump le gusta provocar. Es importante saber cuándo habla en serio y cuándo está simplemente provocando o troleando, por utilizar esa palabra que emplean ahora tanto los jóvenes, es decir, bromeando con ánimo provocativo, con ánimo de generar estupor, en el contrario, y de dar que hablar. A Trump eso se le da bastante bien, a su equipo de prensa y de comunicación se le da mejor todavía, lo de provocar a los demás, así que en esto habría que ir separando el grano de la paja. En el caso de Canadá,
o de Panamá o de México, lo del Golfo de México, está claramente provocando. En el de Canadá, bueno, la cosa es obvia. Hice un vídeo el otro día cuando estaba en Inglaterra, pues comentando lo principal. Los canadienses, en su gran mayoría, no quieren formar parte de Estados Unidos y ahí se acaba el asunto. En el caso de Panamá, el acuerdo de cesión del canal de Panamá a Panamá en el año 1977 por parte de Jimmy Carter, bueno, pues no tiene mucha apelación posible. Lo aceptó el presidente de Estados Unidos, lo aceptó el presidente de Panamá, los Estados Unidos lo aprobaron, lo aprobó el Senado de Estados Unidos, lo ratificó, y en Panamá pues se hizo un referéndum que salió positivo. La cosa no tiene mucho más recorrido. Y luego, respecto a lo de México, bueno, eso ya, en fin, querer cambiar el nombre, los nombres, los topónimos en los mapas, topónimos en este caso físicos, como es el caso de un golfo, pues puedes cambiar el mapa que tienes en casa y ponerle Golfo de México. Me parece muy bien. Es como, qué sé yo, si al Océano Atlántico, pues mañana Pedro Sánchez le da por llamarlo Océano Hispánico. No lo sé, no valdría de nada porque bueno, son consensos, convenciones, lo de los llamamos al Océano Atlántico, pues porque siempre se ha llamado así, no porque nadie lo haya puesto. Y lo mismo con el Golfo de México. En el caso de Groenlandia es posible que hable en serio. En Copenhague esta vez la noticia no cayó por sorpresa. No cayó por sorpresa, pues ya se lo habían pedido en agosto de 2019, que entonces sí les pilló más de sorpresa. Y luego sabían que Trump iba a ir por ahí, porque en alguna ocasión, desde entonces, ha recordado, aunque sea solo por encima, la importancia geoestratégica que para él o para Estados Unidos, mejor dicho, tiene Groenlandia. Tanto el gobierno danés como el groenlandés pues, han rechazado la propuesta, como ya sucedió en 2019, recordando que la isla no está en venta, que no estamos en el siglo XIX, vamos, que los territorios ya no se compran ni se venden como se hacía en aquel entonces. Lo que quizá no esperaban los políticos daneses es tanta insistencia y tanta asertividad por parte de Trump. En una rueda de prensa que dio nada más terminar las festividades navideñas, fue el día 7 o el 8 de enero, vamos, la semana pasada, pidió a Dinamarca, de no muy buenas maneras, esa es la verdad, entregar la isla, apelando a necesidades de seguridad nacional de los Estados Unidos. Puso en duda además la soberanía de Dinamarca, como que realmente no tiene razón de ser que Dinamarca sea, o que Groenlandia sea parte de Dinamarca, aunque sea como un territorio autónomo. Les pidió que fuesen razonables y que, en fin, si no lo eran, pues si no cooperaban, les amenazó con aranceles. Aranceles de alto nivel, dijo exactamente. Si se negaban a cooperar, y no descartó el uso de la fuerza militar, quiero decir, para apoderarse de la isla. También apeló a la fuerza militar con lo del canal de Panamá. En tanto que Dinamarca está en la Unión Europea, si Trump eleva los aranceles a ese país comunitario, pues se los está elevando a todos los países comunitarios. La Unión Europea consiste, antes de cualquier otra cosa, en un área aduanera común. Esa es la razón por la cual los gobiernos de la Unión Europea no tienen capacidad de fijar aranceles, porque, bueno, por dentro las mercancías circulan libremente. Ni Francia, ni España, ni Italia, ni Eslovenia, ni Alemania fijan sus aranceles. Se fijan desde Bruselas y tampoco tiene esa capacidad el gobierno danés. Y lo mismo sucede con los acuerdos que se hacen con otros países, acuerdos comerciales, se negocian toda la Unión Europea. Así que, a raíz de esto, los alemanes y los franceses respondieron con cajas destempladas. Que a ver qué se pensaba este hombre. Ese mismo día, el hijo mayor de Trump, que se llama Donald Trump Jr., realizó una visita privada, no oficial, obviamente. Donald Trump Jr. es un particular a Groenlandia. Además, el mismo día que su padre lo decía en esa rueda de prensa. Lo cual dio lugar a pensar que, con cierto tino, que esto estaba organizado. Es decir, voy a decir esto, lo tengo preparado y toma un avión, Donald, o Donio, como le llame, toma un avión y vete para Nuuk, para la capital de Groenlandia, y te das un paseo por allí. Las declaraciones de Trump, por lo demás, pues han sido recibidas con una mezcla de indignación, de sorpresa, aunque la sorpresa, quien se quiera sorprender es porque se quiere sorprender, porque esto ya lo había dicho hace 5 años. Desdén del secretario de Estado saliente, no solo fuera de Estados Unidos, también dentro de Estados Unidos. El secretario de Estado saliente, que es Antony Blinken, ha calificado la idea como, y esto es textual, algo que obviamente no va a suceder. Pero eso sí, no deberían ir tan deprisa. El tema no es una locura como lo de Canadá o como lo del
o como lo del canal de Panamá, en absoluto. El interés de Trump en Groenlandia debe entenderse en un contexto algo mayor, una reorientación mayor en materia de política exterior. Es decir, que no es solo una provocación, que tiene algo de provocación, lógicamente, ni una bravuconada más. Sabéis que Trump es muy dado a las bravuconadas. Por más que sus palabras y el modo en el que lo expresó lleven o inviten a pensar eso. Como os decía antes, Trump no es el primer presidente de Estados Unidos que intenta comprar Groenlandia. Y esto es importante de tener en cuenta. Que nos puede parecer Groenlandia un lugar congelado, que lo está, deshabitado, lo está en su práctica totalidad, en un rincón del Ártico, que sabemos que existe por su tamaño, nada más, porque es gigante y está entre Europa y América. Si no, la mayor parte de los... no ya de los hispanos, es que diría que hasta de los daneses. Casi nadie conoce las islas que hay justo al oeste de Groenlandia, que son pues Ellesmere, Baffin, etc. Son islas bastante grandes, no tanto como Groenlandia, que forman parte de Canadá. A no ser que te guste mucho la geografía, no conoces esos nombres. Pues sí, si la conocemos es porque es muy grande, simplemente, y porque queda en un lugar muy visible. Pero por lo demás, pues sabemos que no es un sitio al que la gente vaya. Vamos, de hecho no hay más que ver el número de pasajeros que se mueven por su aeropuerto principal o la actividad económica que tiene, que es muy pequeña, el hecho mismo de que viva tan poca gente. Pero eso sí, a pesar de que esa es la idea que tenemos general de Groenlandia, esta isla se encuentra en un punto caliente de geoestratégico. En primer lugar, por su localización geográfica. Y en segundo lugar, por su tamaño. En tercer lugar, por su riqueza natural. Lo de la localización geográfica salta a la vista nada más mirar el mapa. No necesitamos mucho más. Groenlandia queda a medio camino entre el norte de Europa y el norte de América. De Washington a su capital he tomado las medidas. La capital se llama Nuuk, era la antigua Godhab, que le cambiaron el nombre. Hay exactamente 3.200 kilómetros. De Nuuk a Bruselas hay 3.500 kilómetros. Como podemos ver, está equidistante. La ciudad posee un pequeño aeropuerto con unas pocas conexiones internas y dos grandes rutas intercontinentales, una a Copenhague y otra a Nueva York, al aeropuerto de Newark. La primera la realiza Scandinavian Airlines, SAS y Air Greenland, que es una aerolínea propiedad de la Administración Autónoma. Y la segunda la realiza United Airlines, pero solo en periodo estival. Vamos, que como veis no es mucha gente la que se deja caer por ahí. Casi toda, por supuesto, en verano, pero la comunicación es más fluida con Europa que con América. El abastecimiento de la isla se lleva a cabo mayoritariamente desde Europa, ya que la moneda local es la corona danesa y no hay trámites aduaneros si se realizan los envíos desde Dinamarca. Aunque su población es muy escasa, 56.000 habitantes, es decir, no llega ni a la categoría de capital de provincia o no llegaría a la categoría de capital de provincia en España, una ciudad pequeña, el tamaño de Groenlandia es descomunal. La isla tiene 2.166.000 kilómetros cuadrados. Es decir, para que lo pongamos en perspectiva, algo mayor que México, que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y 4 veces España. Ese es el tamaño, esa es la superficie de Groenlandia. Del extremo norte al extremo sur hay 2.700 kilómetros. Esto es el equivalente a lo que hay a la ruta que hacen los aviones de Madrid a Helsinki en Finlandia, o la que hacen los aviones de Buenos Aires a Lima. Y luego en su punto más ancho tiene 1.200 kilómetros. Como os digo, descomunal. Su ubicación geográfica explica, y lo explica muy bien además, que Truman se empeñase en instalar, primero en comprar y como vio que no había manera, en instalar una gran base militar en el norte de la isla. Consideraba Truman, con buen criterio, que una parte esencial del sistema de alerta temprana del ejército estadounidense para los misiles balísticos lanzados desde la Unión Soviética dependía de estar colocados allí. El tamaño y el hecho de que su estado sea prácticamente virgen hace que sea muy atractiva, porque si bien el lugar geoestratégico entre América y Europa sigue importando, ya no es tan importante como lo era durante la Guerra Fría, que era el punto de encuentro en el Ártico entre soviéticos y estadounidenses. Hoy, en cambio, la cosa está más en el tamaño y en su estado, el estado natural, que, ya digo, es prácticamente virgen. La isla alberga muchísimos y no explotados yacimientos de tierras raras, que es ese grupo de 17 elementos químicos, como qué sé yo, el lantano, o el ebrio, o el lutecio, que son tan importantes para la
la tecnología moderna. Eso por no hablar de sus reservas de petróleo y de sus reservas de gas. Aunque no se han hecho todavía, ni serán ya, por lo menos en el corto plazo, y mientras eso siga teniendo el actual estatus político, nuevas prospecciones petrolíferas o gasísticas, las estimaciones que se barajan es que tiene una cantidad significativa de gas natural y de petróleo. Luego, además, hay probadas reservas de hierro, de uranio, de bauxita, que es el mineral de donde se saca el aluminio, de níquel, de titanio, de cobre y de no sé cuántos minerales más. Los groenlandeses no las explotan porque son pocos y porque se dedican fundamentalmente al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y sobre todo a la pesca. Algo así como el 90% del PIB de Groenlandia propio proviene de la pesca. Aquellos mares del norte del Atlántico son muy ricos en pesca y son reacios a explotar las minas. En 2021, de hecho, el gobierno groenlandés prohibió por ley las prospecciones de hidrocarburos. El gobierno autónomo suele estar además controlado por la izquierda ecologista local, de que las concesiones mineras, si las hacen, se hacen con cuentagotas. Vamos, que no depende además de Copenhague hacerlas, de un ministro en Copenhague, sino del gobierno de Groenlandia. Desde que en 2009 se rehizo el Estatuto de Autonomía y se traspasó esa competencia. Pero este gobierno groenlandés autónomo es un gobierno deficitario, muy deficitario. Es decir, si tuviera que vivir de sus propios ingresos, pues tendría que practicar unos recortes brutales o tendría que desaparecer. El Estado danés necesita estar haciendo transferencias continuas a Groenlandia, que cada año suelen ser unas 5.000 millones de coronas danesas. Eso al cambio serían aproximadamente 650-670 millones de euros cada año. Este subsidio supone aproximadamente un tercio de todos los ingresos públicos. Es decir, que al contribuyente danés Groenlandia le cuesta dinero. No mucho dinero, pero le cuesta dinero. El gobierno groenlandés es además independentista. Hay varios partidos, pero los dos que están gobernando ahora mismo en coalición son independentistas. Pero saben que no se pueden separar de Dinamarca por ahora. Al menos hasta que no cuadren sus cuentas y puedan prescindir del subsidio danés. Y ahí es donde han entrado los chinos, que han hecho jugosas ofertas económicas para explotar los yacimientos minerales de la isla, a cambio de, como es normal, grandes cantidades de dinero. Los daneses además ya no ven Groenlandia como una colonia, como podían verla en el año 46. De hecho, lo que suceda en Groenlandia no forma parte de la agenda informativa danesa. Cualquiera, me consta que hay algunos contraescuchas que están allí y sabrán que quitando estas veces que Trump habla del tema, si no, lo que sucede en Dinamarca no es un asunto que importe demasiado a la opinión pública danesa. Vamos, ni siquiera la población de origen danés en la isla es grande. Los groenlandeses de origen danés suponen solo el 8% de la población. El 92% restante es de origen inuit, llegados desde las islas canadienses del Ártico. Esto tiene su razón de ser. Para el danés medio, pues establecerse en Groenlandia no parece una opción muy atractiva, la verdad. El clima es infernal, la temperatura máxima media en el mes de julio, que es el más cálido del año, máxima media, ronda los 11 grados centígrados. Es decir, que hay días que está por debajo. Eso es el pleno verano. Y la mínima media en enero ronda los 10 bajo cero. Luego tampoco la vida parece muy estimulante en un pueblo pequeño costero, que es lo único que hay allí, dedicado a la pesca. Ni siquiera la capital, Nuuk, es una ciudad propiamente dicha. Tiene 19.000 habitantes censados. Y luego el danés tampoco es lengua oficial en Groenlandia. Desde el año 2009 es el groenlandés, que es una lengua inuit. Esta falta de conexión real ha provocado que los daneses no vean con malos ojos que Groenlandia se independice. No les parece mal, en definitiva, si los groenlandeses lo ven así. El propio gobierno recordó el otro día que reconoce las ambiciones independentistas de Groenlandia y no les parecen mal, pero que no entienden que pase de ser un territorio autónomo de Dinamarca a un territorio no incorporado de Estados Unidos. Para los groenlandeses, en cambio, esto sí podría llegar a tener sentido. Desde Washington podrían ofrecerles un acuerdo de libre asociación, como el que tiene Puerto Rico, que les daría plena independencia a cambio de encargarse de la defensa y de las relaciones exteriores. Pero es que eso ya lo tienen con Dinamarca, donde además envían 2 diputados al Parlamento danés con voz y voto. Puerto Rico, como bien sabemos, tiene que conformarse con el famoso comisionado residente en Washington, que tiene voz en la Cámara de Representantes, pero no puede votar. La cuestión, de cualquier modo, no es tanto esa, sino
¿quién controla el subsuelo de la isla? Estados Unidos tendría que respetar que siga en manos del Parlamento groenlandés, pero podría presionar también para que las concesiones se hagan a empresas estadounidenses y se cierre la puerta a los chinos. Los daneses son conscientes del origen del problema, pero Dinamarca es un país muy pequeño, que aunque económicamente le va muy bien, es un país próspero, no puede competir, como es lógico, con Estados Unidos. Por eso la Unión Europea ha metido la nariz en esto. Groenlandia no forma parte de la Unión Europea, como os decía, pero podría volver a ingresar si celebra otro referéndum como el de 1985. Entonces el resultado fue muy ajustado. Lo he ido a mirar. Groenlandia salió de la Unión Europea en el 85 con un 53% de los votos a favor solo. Desde entonces se realizan de forma periódica sondeos sobre este mismo tema. El último lo hicieron el año pasado, en 2024, y el 60% de los encuestados estaría a favor de volver a integrarse en la Unión Europea, ya como parte de Dinamarca, ya como Estado independiente. En tanto que su posición de lugar tranquilo y apartado del mundo es ya insostenible, pues serán los groenlandeses los que tendrán que decidir. ¿Tú Europa? ¿Tú Estados Unidos? En los próximos años, en definitiva, veremos cómo desde Washington y desde Bruselas cortejan al gobierno regional y a los propios groenlandeses con todo tipo de promesas. Europa hoy por hoy lleva ventaja, eso es lo cierto. No solo porque la vinculación directa de la isla con Europa, con Dinamarca concretamente, data del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, que es cuando ya los daneses se establecen, allí habían pasado mucho antes, aunque Groenlandia, eso sí, la descubrió un portugués en el siglo XVI, sino porque política y socialmente Groenlandia es un país europeo. Quizá con sutileza y buenas formas, los estadounidenses consigan invertir la situación, pero con amenazas seguro que no lo harán. Acabamos de empezar el año y durante el mes de enero muchos aprovechan para ir pensando en planes para lo que queda de año. Para todos aquellos a los que os encanta ir de aquí para allá, pues ya sea en una escapada, una quedada con amigos o simplemente trayectos diarios, BP Ultimate es muy interesante, ya que puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos cada año. Yo, por ejemplo, a mi Vespa solo le pongo BP Ultimate porque, aparte de que me gusta cuidar de su motor, que solo tiene uno, me permite una autonomía algo mayor. Y no es que lo diga yo, es que esto lo han testado. Con BP Ultimate un vehículo puede hacer 840 kilómetros más cada año si lo comparamos con combustibles básicos y basado en un uso continuado de unos 13.000 kilómetros. Esta autonomía extra, pues como es natural, puede variar en función del vehículo, el estilo de conducción, las condiciones del asfalto y otros factores. En fin, podéis buscar más información en bpar.es. Pero quedaros con la idea. Si queréis ir de aquí para allá, la mejor elección es BP Ultimate. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rodrigo, que es de Chile y que nos habla de Maduro y de cómo los dictadores no acostumbran a irse por su propio pie. Estoy mandándote este mensaje la noche del día en que Nicolás Maduro vuelve a jurar como presidente de la República de Venezuela. Como chileno y por la edad que tengo, voy a cumplir 50 años este año, recuerdo cómo fue la transición de Chile a la democracia después de que Pinochet se bajó. Y ahí voy con este comentario. Los dictadores no se bajan, salvo excepciones. O se mueren en el cargo o los bajan. Pinochet es una gran excepción. Honecker sería el otro. No sé, no recuerdo otro occidental, tal vez en África podría ser, pero África es un caso muy, 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 muy especial para analizar aparte. Em, También estoy viendo el tema de Ucrania, que acaban de tener un gran golpe a la base rusa de Kalimo. También te quería conversar de eso, pero aquí voy por mencionar Ucrania. El gobierno ucraniano se quedó, Zelensky se queda. Y eso significó un gran golpe no solo anímico, sino organizativo, político. Los gobiernos en el exilio no funcionan. Y en este momento el presidente de Venezuela está, presidente electo de Venezuela está fuera del país. Y yo sé que mucha gente dirá: "Oye, es que si este hombre entra al país va a quedar la grande, tal vez hasta una guerra civil". Bueno, tal vez ese sea el camino. Los venezolanos tienen una posición, no sé si cómoda, pero demasiado romántica de que va a venir una fuerza internacional y los va a salvar.
No es así. O sea, a Gaddafi el pueblo lo baja de la forma en que sabemos. Y ese es un ejemplo. O sea, am, si el pueblo realmente quiere que este dictador caiga, tiene que hacerlo caer. No pueden esperar a que una fuerza unida internacional venga y los salve pacíficamente, les devuelva el poder al pueblo, porque eso nunca ha pasado y dudo que algún día pase. Los países son invadidos por una fuerza y esa fuerza se queda hasta que pasa algo. Los venezolanos tienen que estar, y esto suena muy facilista, muy bruto también, tienen que estar dispuestos a morir. Y si el gobierno electo está fuera del país, eso no va a ocurrir porque no se genera la masa crítica necesaria para lograr este fin que es la caída de Maduro. Así que eso, mi opinión al respecto, y no sé si será compartida o no, pero mi perspectiva es que esto no va a ocurrir, me refiero a la caída de Maduro, hasta que existe un enfrentamiento real entre eh, las dos masas que existen en el país, los pro chavistas, los contra Chávez, pero para que eso ocurra tiene que ir el presidente electo, por más que esté la Machada, ya sabemos que la Machada es la que realmente mueve a la oposición. eh, un gobierno en el exilio, un presidente en el exilio es nada, es alguien que figura y pide asilo y se queda asilado en un país. Eso. Y volviendo un poco a lo de Ucrania, como ya dije, los ucranianos yo creo que han resistido paso uno. El primer paso fue porque Zelensky se queda. Yo asumo que sacó a su familia del país, esa es otra cosa y no se lo cuestiono, pero que él se haya quedado fue una gran diferencia. Y ahora con esto, con esto de la base de Calino, perdón, nada, me sorprende. Creo sinceramente que nunca esperé que Ucrania resistiera tanto. Yo pensé que esto iba a ser 6 meses y ya. Lo que también me lleva a pensar que, y ahora estoy pasando a otro tema, nada que ver, y lo pido disculpas por eso, pero ya que estoy, me lleva a pensar que el soldado ucraniano es mucho mejor soldado que el ruso. Aunque, claro, soldados regulares rusos en esta guerra al parecer hay pocos, y sabemos que las fuerzas que están peleando, la mayoría no son soldados regulares rusos propiamente tales. No sé, supongo que eso también será una diferencia. Bueno, eso. Esos son mis dos comentarios. Un gusto, me encanta tu programa. Efectivamente, Rodrigo, lo normal es que los dictadores no se vayan por las buenas. Para que una dictadura termine, tiene que producirse o una guerra, o una revolución, o una reacción interna que tumbe al dictador y a su régimen. A ver, ejemplos históricos tenemos muchos. Los regímenes comunistas del este de Europa cayeron cuando la Unión Soviética empezó a deshacerse. Eso eliminó el miedo de una intervención externa, como había sucedido en Hungría en el 56 o en Checoslovaquia en el año 68, y dio lugar a una serie de revoluciones más o menos pacíficas en el interior de aquellos países. En algunos lugares fue muy suave la transición, como Hungría o como Checoslovaquia, en otros algo más violenta, como el caso de Rumanía, donde ejecutaron al dictador, a Ceausescu, y en otros directamente estalló una guerra, como el caso de Yugoslavia. En Portugal, el régimen del Estado Novo, el de Salazar, desapareció tras un levantamiento militar que originó una transición un tanto convulsa. Ese levantamiento fue la Revolución de los Claveles. En España, tras morir Franco, fue la propia gente del régimen la que lo desmontó con la ley de reforma política, una ley aprobada por mayoría por las Cortes franquistas, vamos. Algo similar sucedió en Chile, pero con el dictador en el poder, que convocó un referéndum para su permanencia en el cargo, y los chilenos se opusieron. En el caso de Venezuela, la reacción interna es lo que más se ha esperado, porque el chavismo se sustenta sobre el control del ejército y de todo el aparato represivo. Pero la naturaleza de ese régimen es esencialmente criminal. Son bandas de maleantes que se apoderaron del Estado en tiempos de Chávez y que lo controlan a su antojo repartiéndose el pastel. Mientras haya un equilibrio, es decir, mientras lleguen a acuerdos satisfactorios para todas las partes, nada se moverá en el interior de Venezuela. Luego, respecto a los gobiernos en el exilio, pues en esto tienes muchísima razón, nunca han servido de nada, más allá de su valor simbólico. El gobierno polaco en el exilio se mantuvo durante 50 años, con la sede en Londres, sin que preocupase lo más mínimo a las autoridades comunistas que se hicieron con el poder poco después de la guerra. Fueron estos
polacos del gobierno en el exilio, poco a poco perdiendo reconocimiento internacional con los años, y al final pues eran unos señores, ya septuagenarios u octogenarios, que decían representar un Estado que había desaparecido medio siglo antes. Con el gobierno en el exilio de la República Española sucedió lo mismo. Se constituyó en 1939 en Ciudad de México, luego en el 46 se acercó a Europa, trasladó su sede a París y se terminó disolviendo entre susurros en 1977, ignorado por todos. De hecho, nadie les tuvo en cuenta durante la transición, ni los que venían del régimen, ni del régimen de Franco, vamos, ni sus opositores. Cuando una dictadura se prolonga mucho en el tiempo, el país que dice representar ese gobierno en el exilio cambia sustancialmente. Eso y que desde el extranjero nadie advierte su presencia. Eso Maduro lo sabe. De ahí su empeño en exiliar a los opositores incómodos, a los que no puede encarcelar o liquidar porque tienen cierto apoyo en el extranjero, pues los saca del país. Y una vez fuera, pues ya se pudren, ignorados por todos, sin recursos y, bueno, lo suficientemente lejos como para que su voz no se escuche. Bien, seguimos con Carlos, que también nos habla de Venezuela, de María Corina Machado, exactamente. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar tu a la contra de sobre Venezuela y la verdad que un análisis muy acertado como siempre y toda la razón respecto a tu opinión sobre María Corina Machado. Es una María Pita, una Agustina de Aragón, que diríamos en España. Y todo lo acontecido, yo siempre lo digo, y hablas tú del pesimismo, el optimismo, ¿no? Pero ¿qué le queda al pueblo venezolano? Siendo sinceros, ¿cuál es la salida? ¿Cuánto tiempo llevan así? Décadas, desde que llegó Chávez y lo heredó Maduro, que la toma de posesión. Es que no me quiero reír porque no me hace iba a decir una palabrota, no me hace nada de gracia. Pero ves a este infame esperpento que parece un peluche adorable así con el bigotillo y tal, y luego es un monstruo. Medio hablando en inglés, poniendo acento en inglés o en inglés. No sé, es que es algo todo tan esperpéntico que no me lo puedo creer. O sea, sé que no es el que toma las decisiones, sé que, bueno, está detrás otra gente. Y lo que yo digo, y es mi opinión personal, claro, es que la única salida que le queda al pueblo venezolano, esto se lo escucha Jano también, o es el tiranicidio o una guerra civil. Una guerra civil que yo creo que tienen mayoría popular los que están contra el régimen, pero claro, aquí lo que importa son las armas y el ejército. ¿De qué parte está el ejército? ¿Parte del ejército se movería con la oposición? No lo sabemos. Pero es que yo no veo otra salida a corto o medio plazo que van a esperar a otras elecciones fraudulentas. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Siempre me dicen, no, pero hombre, la violencia no es el camino. Ya, pero es que esta gente, qué desesperación. Yo es que he visto a lo largo de la historia, vamos, por mucho menos han montado revueltas armadas, por bastante menos que la situación que vive Venezuela actualmente. Es que cuando se dice que, no sé si era un 20 y muchos, casi 30% del país se ha ido, entre 8 y 9 millones de personas, es la inmigración más grande de la historia sin una guerra de por medio, dice mucho. Y no es porque, oh, no, mira, es que nosotros queremos ser neoliberales, nos vamos del país. No, no, no. Es porque pasamos hambre. Entonces, mi reflexión, no sé si estarás de acuerdo, Fernando, es o el tiranicidio o una guerra civil, la cual pienso que deberíamos apoyar, no militarmente, porque tampoco creo que la intervención en países es delicada. Podemos caer bueno, pues, en invasiones, ¿no? En hipocresía. Pero es que no les queda otra salida. Y a mí me da mucha pena porque esta gente, como tú bien dices, en Madrid, yo en Hispanoamérica sí es cierto que hay mucho conflicto con venezolanos y hay mucha mafia venezolana, muchísima. Yo lo veo mucho por Colombia,
por Argentina, por países colindantes también, pues que criminales venezolanos han salido de ahí. Pero sí es cierto que lo que llegó a España, yo tenía un mogollón de compañeros venezolanos en España, era una maravilla, eran una maravilla de personas todos, vamos, súper agradables, buena gente, trabajadores, no sé, y me da mucha pena porque les oías hablar de su país y decía, joder, qué lástima que no puedan regresar, ¿no? Porque lo están deseando muchísimo, la mayoría de ellos yo creo que lo están deseando volver. Entonces, por muy duro que suene, yo creo que esas son las dos únicas opciones que le quedan al país en el corto o medio plazo. Así que nada, siento ser pesimista, porque es pesimismo realmente esto, pero es que no se puede ser optimista de otra forma. Pienso yo, no sé. A ver si nos das tu opinión de cómo podría solucionarse esto, o un Blackwater norteamericano actuando, pues claro, eso ya sería intervencionismo. Aunque sabemos que las PMC no se considera, ¿no? Intervención militar directa, pero bueno. Un saludo, Fernando, y que tengas un buen domingo. Continuando con lo que decía antes en la nota de voz que nos ha dejado Rodrigo, María Corina Machado sabe bien que no se puede marchar de Venezuela. En el momento en el que se marcha está muerta políticamente y eso lo sabe a la perfección. También sería su muerte política llegar a algún tipo de acuerdo con los chavistas, como hicieron otros opositores tipo Ramos Ayub o Enrique Capriles. Para ella esto es muy arriesgado. Se juega la vida, ya que o triunfa o muere. Es una postura, como decía el otro día en este vídeo que hice en Barcelona, muy de Agustina de Aragón y de esas heroínas de la historia de España, tipo María Pita o Manuela Malasaña o María Pacheco, esas mujeres de rompe y rasga que da España y que, como se dice vulgarmente, los tienen cuadrados. Luego, respecto a la salida del chavismo, apuntas dos posibilidades. Una es la del magnicidio y la otra la de la guerra civil. A ver, la primera puede parecer atractiva, pero no es para nada sencilla. No sé, quizás es fácil decirlo, que maten a Maduro, pero asesinar a Maduro no es fácil en absoluto. Es un tipo que vive blindado. Y no ya porque la oposición quiere acabar con él, sino porque sabe que es el caimán jefe en un estanque lleno de caimanes y puede llevarse alguna dentellada de alguno de ellos. Es una banda criminal y funciona con las dinámicas propias de las bandas criminales. Todo mafioso de lo primero que se preocupa es que sus compinches no acaben con él. Así que eso del magnicidio, olvídate. Si se produjese sería dentro del régimen y con un plan claro de sustituirle por otro igual o peor. En cuanto a lo de la guerra civil, a ver, con estas cosas no se debe bromear. Este es un conflicto de estas características, no se le debe desear a nadie, porque es el tipo de guerra más sangrienta e implacable que hay. En fin, en España sabemos algo del tema. Pero si miramos otras guerras civiles más recientes, como la de Siria o la de Libia, ya se sabe cómo empiezan, pero no cómo y cuándo van a terminar. Entre medias mueren cientos de miles o millones de personas, otras tantas resultan desplazadas y todo queda devastado y puede suceder que el que gane sea peor que el dictador de puesto, por no hablar de las heridas que dejan durante décadas. Así que eso de la guerra civil yo no lo veo como solución de nada, más bien todo lo contrario, como una manera de empeorar el problema de Venezuela, que si ya está mal, pues estaría todavía peor. En esto Jano demuestra mucha ingenuidad, como si esa guerra fuese a ser breve, no demasiado cruenta, y de ella saliese un gobierno impecable, de consenso nacional, no sé. Le pasa algo parecido con sus críticas tan aceradas a la democracia. Cree que si prescindimos de la democracia liberal emergerá una especie de hombre providencial, justo y bien intencionado, que velará por los intereses de todos. Y no es así. Cuando vuelas por los aires la democracia liberal y su sistema de contrapesos, lo que te encuentras es a tipos como Vladimir Putin o Nicolás Maduro, que son mucho peores que cualquiera de los gobernantes que había antes. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo los venezolanos pueden salir de esta ratonera. Deberían hacerlo del modo más pacífico y consensuado posible y sin hacerse demasiado daño entre ellos, para que no haya heridas muy profundas y por lo tanto no haya voluntad de desquite después. Lo que no sé es cómo deberían hacerlo. Si lo supiese, pues sería divino, cosa que naturalmente no soy. Bien, seguimos con Eduardo, que es de Panamá y que nos habla de la intención de Donald Trump de retomar el control sobre el canal. Escuchando tu video desde Barcelona, donde trataste sobre la situación actual de Venezuela, María Corina Machado, la toma de posesión de Maduro y las posibles reacciones de Trump ante esta coyuntura, comparando lo que Trump ha venido diciendo, la posición que públicamente ha manifestado con relación a Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Mencionaste que
te interesa tocar el tema y por eso eh, envío esta nota de voz eh, para darte una perspectiva desde acá, desde Panamá y también algunos elementos para que tú los analices, ya que nos interesa mucho tu opinión y análisis al respecto. Lo que está en el aire es que Trump fanfarronea para lograr una posición fuerte ante una eventual negociación. Lo que no se tiene claro es qué es lo que desea negociar. Es decir, él está obviamente exagerando en sus declaraciones diciendo que quiere retomar el canal, cuando ese no es su verdadero interés, sino conseguir algún tipo de concesión ante una eventual negociación, y de ahí en adelante lo que toca es especular. Si mejores tarifas para Estados Unidos con relación a la utilización del canal o cualquier otro tema de interés que le interese, me disculpo por la redundancia, cualquier tema que le interese negociar con el Estado panameño. La realidad es que la aseveración que ha hecho él con relación a que el Canal de Panamá es administrado, operado o que tiene presencia china es un hecho falso que se cae de su propio peso por lo incorrecto y alejado de la realidad que es. Verificar que eso es falso es lo más sencillo del mundo. Por eso no amerita más tiempo de análisis. Probablemente él usa a China como viene el lobo, o el enemigo que siempre enarbola ante su audiencia para justificar por qué está diciendo lo que está diciendo, justificándose con una presencia china que evidentemente es falsa. Lo más parecido a esto, más parecido y que no se parece en nada, pues es que desde hace 25 años, quizás un poco más, no recuerdo bien exactamente el año de la concesión, pero como mínimo es hace 25 años, los dos puertos terminales del Canal de Panamá, el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal, Balboa en el Pacífico, Cristóbal en el Atlántico, por una concesión que fue a través de un concurso, una licitación, son operados por una empresa de capital proveniente de Hong Kong, perdón, la Hutchison Whampoa, que en Panamá, el nombre de la empresa es Panama Ports Company, pero el capital, y es entiendo que es una filial de esta empresa, Hutchison Whampoa, que de hecho esa misma empresa ha tenido puertos o ha tenido concesiones para manejar puertos en Estados Unidos. Si no me equivoco, en San Francisco o en algún puerto importante de California. Como vemos, pues, no hay manera de que haya algo de cierto en las declaraciones de Trump, ni hablar de lo otro con relación a que Carter lo vendió por $1. Sabemos que ahí no hubo una venta ni un pago, un tratado conocido, público. Estuvo la Organización de las Naciones Unidas y la OEA involucrado en todo ese proceso, que es histórico, que está documentado y que es fácilmente revisar y que produjo dos tratados, el de transferencia y el de neutralidad, que son documentos públicos y cualquiera puede verificar sus cláusulas. Entonces aquí lo interesante es saber cuál es el interés real de Trump. Lo desconocemos. Si está haciendo tanto ruido, está planteando una posición exageradamente agresiva, pues lo que muchos dicen es que es para entrar con fuerza ante una eventual negociación y luego conseguir algo que, si él no hace ese ruido, probablemente nadie estaría dispuesto a concederle. Sin embargo, es una estrategia demasiado evidente para ser efectiva. Pero bueno, en ese punto lo que toca es especular, y sí me gustaría es tu análisis con respecto a lo que ha dicho Trump sobre el Canal de Panamá. Gracias y saludos a todos. El tema del Canal de Panamá, Eduardo, lo quiero tratar esta misma semana.
La semana pasada, como bien sabes, en la contra, abordé lo de Canadá, hoy he hecho lo propio con lo de Groenlandia y mañana o pasado, en función de la agenda informativa, llevaré lo de Panamá, que es un tema grave y que además afecta directamente a un país como Panamá, donde sé que hay contraescuchas y además es un país hispano. Así que esta misma semana le dedicaré una contracrónica en la que hablaré pues del origen del canal, de cómo se transfirió a los panameños entre el 77 y el 99, de cuál ha sido la gestión del canal por parte del gobierno de Panamá y si el reclamo de Trump tiene sentido. Así que mantente a la escucha y este miércoles o jueves estará el programa listo. Bien, vamos ahora con Pizarro, que nos habla del incendio en Los Ángeles. Un muro de fuego a 1400 grados Celsius, avanzando al ritmo que marcan los vientos del diablo, está dejando un espeluznante panorama de destrucción, que se ha combinado con cierta imprevisión, falta de medios y reproches políticos oportunistas. La pérdida material de todo invita a la solidaridad y a reconstruir. La pérdida de vidas precisa el acompañar en un imposible consuelo y reclama aprender y prevenir. Todo esto se hará, o no, con la premisa del pronto olvido. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contra de hoy del 14 de enero, mañana 15, y estaré por aquí de regreso. Hasta mañana.